vamos a orar para entrar ya de lleno a lo que es las palabras del Señor, las siete palabras. Le voy a pedir a mi hermano Juan Delgadillo que se prepare. Al parecer le tocó la primera palabra, y después de mi hermano Juan sigue nuestro hermano Arad también para dar la segunda palabra. Así que oremos, ¿qué les parece? Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder recordar, Señor, estas últimas palabras que tú mencionaste estando en la cruz. Gracias, Señor, porque nos permites el poder separar unos momentos para recordar este suceso tan importante para nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, y te pido que tú estés con mi hermano Juan Delgadillo y también con mi hermano Arad, que van a ser los primeros dos expositores, Señor, de estas hermosas palabras, Señor. Bendícelos, úsalos, y también, Señor, pues a cada uno de nosotros, por favor, mantén, Señor, nuestros oídos preparados, nuestro corazón abierto para escucharte, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que tenemos de compartir su palabra, y en un día tan especial como hoy, como ya decía nuestra hermana Gaby, para todos los creyentes, el día que conmemoramos cuando se firmó nuestra redención. Y es un motivo de gozo, hermanos, fuera de estar inmersos en lo que la cultura popular hoy como que celebra medio tristes, ¿no? Para nosotros es un motivo de alegría celebrar pues la conmemoración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros, a quien damos la honra y la gloria. La primera palabra o la primera frase que el Señor Jesucristo mencionó cuando estaba ya crucificado fue esta: Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. El Evangelio de Marcos, hermanos, en el capítulo 15, versículo 25, dice que era alrededor de las 3 de la tarde, de las 9 de la mañana, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, las primeras horas de la mañana. El Señor Jesucristo estuvo padeciendo 6 horas en la cruz, ¿sí? De acuerdo a lo que dice el mismo Evangelio de Marcos. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo se realizó después de un juicio injusto, hermanos. Como ya sabemos, fue llevado primero a Herodes, no encontrando ninguna culpa, pues lo manda a Pilato, quien también pues dice: no veo en él razón para condenarlo. Sin embargo, había una turba que estaba pugnando por ahí y gritaba: crucifícale. Entonces Pilato, para pues quedar bien con esta turba, pues después de haber golpeado a Jesucristo, dice ahí el Evangelio de Marcos también, se lo entregó a la multitud para que fuese crucificado. Después de esto, el Señor Jesús fue objeto de burla y escarnio por parte de los soldados a quienes Pilato se los entregó. Y dice la Escritura que después de que los soldados se cansaron de estar haciendo escarnio y de estar pues maltratando a nuestro Señor Jesús, golpeándolo, haciéndole insultos, poniéndole unas ropas que pues lo hacían ver como un rey, pero en realidad estaban haciendo burla de ellos. Dice la Escritura en Marcos 15:20 que después de que ellos se cansaron de burlarse, le volvieron a poner su ropa al Señor Jesús y lo llevaron para que fuese crucificado. Y ahora sí dice la palabra del Señor en Lucas 23, versículos del 32 al 34.
Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Aquí está la primera frase que mencionó nuestro Señor Jesús en la cruz. Y las últimas frases de nuestra vida, o de las personas cuando están a punto de morir, tienen mucho significado, porque nos hablan de pues, qué es lo que hay en su corazón en ese momento, qué es lo que ellos están experimentando, qué es lo que sienten y cuáles son sus verdaderos valores. En Isaías 53:12, la Escritura profetizó y dice que nuestro Señor cargó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Sí, él cumplió esta profecía al orar por los transgresores desde la cruz. Y vemos, hermanos, en la vida de Jesús, que desde que inició su ministerio, Él lo inició orando. Sí, podemos ver también en uno de los evangelios donde se menciona que el Señor Jesús, mientras Él estaba orando, dice que los cielos se abrieron y el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice el Evangelio de Lucas. Después vemos a Jesús pues orando por sus discípulos, orando por las personas que se acercaban a Él. Lo vimos orando también en la tentación en el desierto, y después la oración más significativa, algunas horas antes de que fuese crucificado, la oración en el Getsemaní. El Señor estaba orando, y en este momento el Señor también se encontraba orando. De hecho, 3 de las frases que el Señor Jesús menciona desde la cruz son dirigidas al Padre, son oraciones. Él no dejó de orar en ningún momento, hermanos. En la cruz Jesús no ora por sí mismo, hermanos. No le pide al Señor Jesús en ese momento: oye, castiga a estos que me están crucificando, dale su merecido, o mándame un ejército de ángeles para que acabe con ellos. No, hermanos, nuestro Señor Jesús ora por los que lo estaban maltratando, por los que lo estaban injuriando. Y en su oración no vemos ni ira ni amargura, hermanos, sino perdón, misericordia y gracia. Y un detalle importante que vemos en las Escrituras, que el Señor no ora por sus seguidores, ¿verdad? Él ora por los que lo estaban crucificando, ¿verdad? Ora por los transgresores, como dice Isaías 53:12. No ora por sus amigos, sino por sus enemigos, y ora por el perdón de ellos. Jesús había enseñado esto a sus discípulos allá en Lucas 6:27, cuando les dice: amen también, hagan el bien, a las personas que los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. ¿Por quiénes estaba intercediendo Jesús, hermanos, en ese momento? Sí, estaba intercediendo por Herodes, estaba intercediendo por Pilato, estaba intercediendo también por los soldados que lo maltrataron, por esa turba de personas que también pedía que fuese crucificado. Jesús estaba orando por ellos, pero también, hermanos, estaba orando por nosotros. Estaba orando por nosotros Jesús, porque nosotros también estuvimos presentes en la crucifixión de Jesús de manera representativa con esas personas que estaban ahí. Hermanos, y el Señor escuchó la oración de Jesús, porque inmediatamente, hermanos, yo creo que unos minutos después, el Señor empezó a cumplir el perdón, y vemos algunas personas, de hecho ahí en la misma crucifixión, que se arrepintieron. No me quiero meter en las siguientes palabras, pero bueno, sabemos que el ladrón de la cruz se arrepintió. Sabemos que el soldado que estaba dirigiendo ahí la crucifixión y que estaba asegurándose de que todo se llevara bien en el proceso de crucifixión de Jesús, dice la Escritura que esa persona también dijo, el oficial romano dijo: este hombre era inocente y adoró a Dios. Es decir, él también se fue perdonado por Dios en ese momento, hermanos. 7 semanas después, en el Pentecostés, 3,000 personas fueron salvadas, ¿verdad? El Señor Jesucristo oró por esas 3,000 personas que luego se convirtieron en el Pentecostés. Y hermanos,
A casi más de 2000 años, pues estamos nosotros, que también somos fruto de esa oración del Señor Jesús, orando al Padre por misericordia para nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ejemplo del Señor Jesús, hermanos, también nos dice que nosotros debemos seguir lo que Él nos modeló y lo que Él nos enseñó desde la cruz. En primer lugar, vemos una vida de oración constante, encomendando a Dios las causas injustas. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando recibimos una injusticia? ¿Buscamos la venganza? ¿Buscamos la manera de también meterle el pie a la otra persona? ¿O dejamos esa causa al Señor y oramos, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace? Hermanos, ¿qué hacemos cuando recibimos ataques de alguna persona, cuando somos maltratados? ¿Reaccionamos con ira ante las personas o reaccionamos con la pregunta de Jesús, o más bien con la solicitud de Jesús al Padre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Devolvemos las ofensas cuando nosotros nos somos ofendidos. ¿Procuramos vengarnos, hermanos, o qué hacemos? También una cuarta cosa que aprendemos aquí del Señor Jesús es a ofrecer el amor y el perdón de Dios como Él nos lo enseñó. Jesucristo se los dijo unos días o unas semanas antes: oren por sus transgresores, perdonen a los que los ofenden. Y el Señor lo modeló desde la cruz. Hermanos, muchos de nosotros hemos sido alcanzados por ese perdón de Dios. Todos los que estamos aquí hemos sido alcanzados por el perdón de Dios. Y muchos otros hemos recibido el perdón también de nuestros hermanos o de nuestros semejantes, hermanos. Y es algo incomparable, hermanos. No se puede comprar con nada, hermanos, el perdón. Agradezcamos al Señor que Él nos modeló esto desde la cruz, e imitemos esa conducta del Señor. Y digamos, cuando recibimos alguna injusticia, alguna agresión hacia nosotros: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien. Ahora vamos a meditar en la segunda palabra, como ya nos adelantaba el hermano Juan. Pues sí, aquí podemos ver el perdón. Me gustaría que iniciáramos leyendo allá en Lucas 23, del 29 al 41. Alternadamente, por favor, ahí si quieren yo inicio y luego ustedes el siguiente y acabamos en el final. Dice así: uno de los criminales colgados junto a él se burló: ¿así que eres el Mesías? Demuéstralo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Nosotros merecemos morir por esos crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Todos juntos. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué grandiosa frase nos deja el Señor Jesús. Esta frase pues a lo mejor ya la hemos escuchado tantas veces en anteriores cultos, en anteriores cultos de 7 palabras, en la televisión, en series, a lo mejor en obras de teatro, que es muy común. Y pues estas frases, este diálogo que tienen los prisioneros, que tienen con Jesús, nos deja varias verdades que me gustaría que compartiéramos y que entendiéramos todos nosotros. La primera verdad que podemos encontrar en este pasaje es que este fue el primer hombre que fue salvo de la muerte por la sangre de Jesucristo. Podemos ver cómo Jesús le dice que hoy está conmigo en el paraíso. A lo largo de la historia de Jesús en los evangelios se nos muestra cómo Jesús ha hecho milagros, había sanado gente, hasta había resucitado gente, había sacado demonios y entre muchas otras cosas. Pero es la primera vez que Jesús le dice a alguien: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces este fue el primero de muchos hombres que fue salvados, y con ella cumplió la profecía que viene en Isaías 53 del 11 al 12, que ya nos leía el hermano. En este pasaje se nos dice que Jesús iba a ser contado entre los pecadores, aunque sabemos nosotros que Jesús no era un pecador, fue contado entre los pecadores. Iba a sufrir hasta la muerte, iba a afligir su alma, que es algo terrible realmente, que iba a morir, que iba a fallecer. Y esto lo hacía con arduo gusto, Señor, porque a partir de eso podría justificar a muchos.
Este hombre fue el primero de muchos, y si usted cree en el Señor, pues usted es uno de esos muchos, y usted también tiene esa promesa de hoy estarás conmigo en el paraíso, si viene el Señor hoy mismo, o cuando ya nos recojan, si es que nos permite vivir más años. Entonces usted, si usted cree en el Señor, tiene esta bendición, y realmente es una gran responsabilidad. Ahora la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿cómo ustedes viven esta salvación? ¿Cómo ustedes responden a esta salvación? Si volvemos al pasaje atrás, vemos a estos dos hombres. Esos son dos hombres que fueron crucificados. Estos hombres, ya lo habíamos visto y la mayoría conocemos, eran hombres realmente malos. Eran hombres que pues sí merecían morir según la ley romana y según la Biblia. Estos eran ladrones, también otras versiones dicen que eran rebeldes. Eran hombres que no eran deseados por la sociedad. También recuerden que la gente pues los llevaba a juicio y los llevaban a crucificar. Entonces la misma gente lo había llevado a crucificar a esos hombres. No eran hombres buenos, no eran hombres que a lo mejor nos quisiéramos topar en una noche oscura. No eran esos hombres que nos puedan dar confianza. Y como dice el pasaje, realmente ellos sí merecían morir ahí. Lo que vemos diferente y que se nos menciona en los evangelios es que estos dos hombres, aparte de eso, de pues ser malos, también los dos molestaban a Jesús y le blasfemaban. Dicen en el evangelio de Marcos y Mateo que estos dos hombres también se burlaban de Jesús, no solo el hombre que pues molestaba a Jesús. Los dos decían las mismas cosas: si eres el hijo del hombre, si eres el hijo de Dios, bájate tú mismo y sálvate. Se burlaban de cosas que ha hecho de Jesús, como si tú eres el hijo de Dios, pues destruye el templo y construirlo en 3 días, como tú habías dicho. Cosas así decían ellos, también los judíos que pasaban alrededor. Sin embargo, pues algo sabemos, por lo que acabamos de leer, que algo llevó a reflexionar a este hombre. No sabemos si es por los pasajes, si es por toda la gente, todas las cosas que decía la gente, si es porque se dio cuenta de que, wow, este hombre realmente, pues lo que dice no es nada malo, o sea, él no merece estar aquí, pero algo lo llevó a reflexionar, y seguramente a usted si le ha pasado, si usted es hijo de Dios, si usted aceptó al Señor, de que yo no merezco que Jesús muera por mí en esa cruz. Él no merecía ese castigo, no merecía esta humillación. Siendo Dios, se vino a humillar y no lo merecía. Y viéndose él mismo, pues Jesús se dio cuenta que él no merecía nada, él era un pecador, no merecía ni burlarse de Jesús en esa condición, porque realmente él aún en esa condición, él era aún peor que Jesús. Este hombre pues reflexionó, cambió su forma de ser, y es cuando le dice a Jesús humildemente, Jesús, bueno, le dice, si te acuerdas de mí, acuérdate de mí en tu reino, y Jesús le da esta promesa. Sin embargo, tenemos la otra respuesta de un hombre que pasó las mismas situaciones, había padecido lo mismo, por lo mismo lo habían crucificado, no cambió su forma de ser, decidió vivir su propio camino y quedar ahí hasta el final, y él murió, y murió pues para siempre, pero para condenación eterna. El otro hombre se dio su camino y vivió para vida eterna. Entonces, pues ahora yo les pregunto a ustedes quieren seguir la voluntad de Dios o quieren seguir su propio camino. A lo mejor, como el hombre que estaba crucificado, que no se arrepintió, vive al lado de Jesús, viene a la iglesia, viene a la iglesia los domingos, viene a la iglesia en Semana Santa, o ora cuando se acuerda de vez en cuando, pero no quiere dejar su camino, quiere seguir su propia vida, no quiere ceder su voluntad a Dios, o quiere ser como el otro hombre que realmente le entregó todo a Jesús y confió bien porque Dios no rompe sus promesas y fue salvo. Entonces, pues esta es la reflexión que les quería dejar. Espero que sea de bendición para ustedes. Muy buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta tarde para compartir la tercera palabra. Vamos a reflexionar, a meditar en lo que nos deja ver el Señor Jesús en esta tercera frase que Él dijo. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 19, los versículos del 25 al 27. Dice así la palabra del Señor. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo
la llevó a vivir a su casa. Amén, hermanos. Hemos estado viendo hasta ahora, hermanos, el carácter de Jesús a través de las palabras que ya hemos meditado. No le importó que estuvieran burlándose de él y él mostró perdón. Él mostró perdón al decirles, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También vemos, hermanos, cómo Jesús le muestra compasión, le muestra perdón a este malhechor que se arrepintió. ¿Y qué nos deja ver esta tercera palabra, hermanos? Vamos a imaginarnos la escena de lo que acabamos de leer. Dice por ahí que estaban estas mujeres ahí junto a la cruz y se menciona de manera específica a María, a la madre de nuestro Señor Jesús. Pues imagínense, hermanos, el sufrimiento físico que estaba teniendo nuestro Señor Jesús en ese momento, golpeado, herido. Dice por ahí que pues tuvo una noche difícil en la que no había dormido, una noche de angustia por lo que él estaba por pasar, aquel juicio injusto que ya estuvimos leyendo, todo el cansancio que traía el físico, mental también, hermanos, y pues valientemente estaban ahí estas mujeres de pie junto a la cruz. Y pues yo me imagino, hermanos, que María pues debía estar sufriendo mucho en ese momento. ¿Qué estaría pasando por su mente? Recordando a aquel niño que le había nacido 33 años antes, imaginándose pues aquella noche en Belén, todo lo que tuvieron que pasar, ella que lo vio crecer, hermanos, que lo vio desarrollarse y ahora viéndolo morir ahí en la cruz. Y pues debió ser una situación muy difícil para ella, hermanos, para los que estaban ahí junto a la cruz. Sin embargo, hermanos, vemos que Jesús nos deja ver aquí dos enseñanzas muy importantes para nuestra vida, que pues nos reta a seguir aplicando en nuestra vida, hermanos. Y pues yo me maravillé mucho con lo que estuve meditando en estos días, con lo que Jesús hizo. Aún y que él estaba sufriendo, él no estaba viendo pues para sí mismo. Veíamos ya que él no oró para pues que Dios Padre, que esto ya termine, ya bájame de esta cruz. Tampoco no oró para que exterminaran a los enemigos, a los que estaban burlando de él. Y en esta tercera frase, hermanos, vemos cómo él se preocupa por su madre terrenal. Y pues nos deja aquí un reto para pues siempre ver por otros, ver por nuestra familia. Y en primer lugar, hermanos, también quiero pues que veamos aquí una verdad importante que el Señor nos deja. Lo difícil que debió haber sido también para él el decirle adiós físicamente a María, a su madre terrenal. El decir adiós pues no es fácil. Leía por ahí los misioneros conocen bien esta palabra, conocen bien esto de las despedidas, del decir adiós. Y vemos en la Biblia cómo varias veces se nos muestra varios contrastes, varias ideas que son distintas, muy distintas a lo que el mundo suele ver como bueno. Decía por ahí que quien deje a su padre, a su madre, a familia, por ahí Mateo 19:29, todo el que ha dejado estas cosas recibirá la vida eterna. Y podemos pensar cómo es que Dios nos da una familia, pero también luego nos pide que la dejemos. ¿Qué clase de Dios pudiera pensar en algo como eso? En decir, oye, pues tengo que despedirme, tengo que decir adiós para seguir al Señor. Pues es el mismo Dios que sabe que ese adiós no es realmente un adiós, sino un hasta pronto. Nuestro mismo Jesús lo sabía. El mismo Señor Jesús, sabemos que Él no se quedó ahí en la cruz, sabemos que ese adiós no fue un adiós de, pues ya nunca voy a regresar. Sabemos que al tercer día Él resucitó y Él está aquí con nosotros, nos dejó el Espíritu Santo, no nos ha dejado solos. Ese Dios que sabe que un adiós es más bien un hasta pronto. Sin embargo, pues duele el decir adiós físicamente. Podemos meditar en eso, hermanos, en esa verdad que nuestro Señor Jesús nos dejaba. Y la segunda idea que les quiero dejar, hermanos, la segunda verdad que el Señor nos deja ver es cómo Él cumplió su papel, Él cumplió su rol como primogénito hasta el último momento. Podemos ver cómo el Señor se preocupa por María. No le dice nada más, pues adiós, ahí te ves, yo ya voy a estar crucificando, ya me voy a morir. No, Él se le encarga a alguien que es de su total confianza, dice por ahí el discípulo a quien Él amaba, a Juan. Él la dejó pues ahora sí que en muy buenas manos, se preocupó por ella. Y hermanos, ¿cuántas veces para nosotros es fácil el utilizar nuestro ministerio, nuestro trabajo del día a día como una excusa para descuidar a nuestra familia? Y pues independientemente de que seamos hijos, algunos ya que sean padres, que sean mamás, que sean a lo mejor hijos todavía dependientes económicos, ¿cómo a veces podemos utilizar alguna otra cosa que no es mala, como nuestro trabajo, como lo que el Señor nos da como ministerio, como excusa para descuidar a nuestra familia? Y pues no debería ser así. Vemos al Señor Jesús cumpliendo esto hasta el final.
Él estaba siendo crucificado, lo dije ya varias veces, estaba él sufriendo mucho físicamente y ni en ese momento dejó de preocuparse por María, por su madre. Dice por ahí que se la dejó a Juan, el discípulo a quien él amaba. Una pregunta puede ser, hermanos, bueno, ¿y qué pasó con los hermanos de Jesús? No era como que a lo mejor para nosotros en nuestro día a día el pensar, oye, pues yo ya no estoy, pero se va a encargar mi hermano, se va a encargar algún otro familiar directo. Pues sabemos que Jesús, el Señor Jesús tuvo más hermanos terrenales, pero pues muchos no creyeron en Él hasta después. En ese momento ellos estaban lejos, ellos no estaban ahí junto a la cruz, ellos no estaban ahí en el momento de la crucifixión y pues se alejaron, no creían en Él en ese momento. Fue por lo cual Él vio a Juan, a su discípulo amado, pues ahora sí que hasta más que familia. Era alguien a quien Él conocía profundamente, alguien a quien Él sabía pues que iba a cuidar bien a María, y se iba a hacer cargo de él. Otra cosa, hermanos, también pues vemos a Jesús cumpliendo la ley. Sabemos que Él fue pues 100% humano como nosotros. Hay quien piensa, no, pues era Jesús, para Él era fácil, a lo mejor Él no le dolía, o pues Él sabía todo. Y pues sí, era 100% Dios, pero también vemos a un Dios 100% humano como nosotros. Él vino a cumplir lo que nosotros no podemos, a cumplir la ley, a cumplir todas las exigencias que por ahí se mencionan. Y una de ellas pues era el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Yo recuerdo alguna ocasión que, bueno, anécdota que me pasó una vez. Andaba en ciertos centros comerciales en algunas compras, no recuerdo ni para qué. Y una persona delante de mí pues hablando por teléfono, diciendo varias cosas y como que llamando la atención a la persona con la que estaba hablando, no recuerdo ni por qué. Pero recuerdo que en algún momento dijo algo así como lo dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Me quedé pensando en eso y pues es cierto, el Señor promete ahí, honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida aquí en la tierra. Palabras más, palabras menos. Pero vemos al Señor Jesús cumpliéndolo hasta el final. Y cuántas veces pues no hemos puesto, yo a lo mejor yo como excusa, es que tengo mucho trabajo, es que tengo que servir, tengo que cumplir con algo de la iglesia, a lo mejor algo que, lo repito, no es malo, pero lo uso como excusa para pues no ayudar en casa o para no hacerme cargo de lo que me corresponde como hijo. Vemos a Jesús como primogénito. Para este momento poco se menciona acerca de José, por lo cual podemos darnos cuenta que seguramente ya había fallecido. Y ahora al irse Jesús, pues María iba a quedar sola, iba a quedar como una viuda y ya está su primogénito. Y recordemos, hermanos, que en aquel contexto pues las mujeres viudas pues eran despreciadas por la sociedad, nadie se hacía cargo de ellas y la iba a pasar muy mal ella ahora ya que Jesús no estuviera. Sin embargo, ella se le encarga a Juan. Hasta el último momento Jesús vio por las necesidades de su madre terrenal, necesidades tanto espirituales como físicas, como económicas, ahora que él no fuera a estar. Entonces, hermanos, pues les dejo estas dos ideas para reflexionar. La primera, pues que el adiós físico suele doler, es parte de la vida, no podemos evitarlo, pero confiamos en ese Dios que nos deja ver que no es un adiós, sino un hasta pronto. Todas aquellas personas que nos hemos despedido físicamente, familiares que ya no están, confiamos en que volveremos a verlos en el Señor, aquellos que han aceptado al Señor como Salvador. Confiamos en ello, hermanos, y pues también si el Señor no viene antes, alguna vez nosotros dejaremos esta tierra y pues dolerá para los que se queden aquella separación física, pero confiamos en ese Dios que pues sabemos que es un hasta pronto, nos veremos allá con Él en el futuro. Y segunda verdad que les dejo, hermanos, pues el hacernos cargo de lo que nos corresponde, ya sea que seamos padres, ya sea que seamos hijos, que seamos madres, que seamos lo que sea que nos toque nuestra familia, Señor, cumplir con nuestro rol. Hacernos cargo de lo que nos corresponde, Señor, ver siempre por nuestra familia, ver siempre por aquellos que están aquí con nosotros. A lo mejor yo pues me puse en el lugar de Jesús. Yo evidentemente pues ahorita como primogénito pues lo que pueda yo proveer para mi casa, para mi mamá, para que están ahí conmigo, pues lo veo como una enseñanza muy retadora que nos deja ver el Señor Jesús. Que en ningún momento, por más que estuviera sufriendo mucho, por más que estuviera ya a punto de dejar esta tierra, Él pues no se preocupó por Él mismo. No se preocupó por su dolor, por su agonía, sino por los que estaban ahí. Ya lo vimos, hermanos, en las tres palabras que hemos visto. El carácter amable, el carácter perdonador de nuestro Señor Jesús y el carácter pues también de hijo, de proveedor. Que el Señor los bendiga, hermanos. Pues gracias a Dios que estamos aquí. Oiga, realmente disfruto mucho, porque Dios lo sabe, ver a jóvenes
como Arad, como Joel, Samuel en unos momentos más. No sabe, eso me encanta ver a muchachos pasando aquí al frente a compartir la palabra. Requiere preparación, requiere mucho valor, pero también requiere muchas ganas de querer hacerlo. Y entonces eso lo estoy disfrutando en gran manera. Se lo quería compartir. Me es muy grato, Arad. Muchas felicidades. Joel también. Y Samuel ahorita en un momentito más que va a pasar también aquí al frente, pero lo disfruto en gran manera. Lea junto conmigo este pasaje de la cuarta frase o de la cuarta palabra de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra ahí en Mateo 27, y son los versículos 45 y 46. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas cosas pensaba yo con respecto a esta expresión del Señor Jesucristo. Lo primero que se me viene a la mente era el extremo sufrimiento que estaba atravesando ahí en esos momentos de la cruz. Y lo leía y lo releía y lo abordaba de diferentes maneras y decía, bueno, ¿qué puede enseñarnos este pasaje a nosotros hoy? ¿Qué puede enseñarme a mí? ¿Qué quizás es lo que Dios quiere hablar a mi corazón a través de este pasaje? Y bueno, el pasaje nos menciona ahí en el versículo 45 que hubo un suceso milagroso en la naturaleza, porque eran las 12 del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad, dice la Escritura. Fue un milagro, fue una situación atípica, antinatural, milagrosa. Marcos es el único evangelista que habla con claridad de los tiempos, de las horas. Dice que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, que a las 12 del mediodía comenzó este periodo de oscuridad y que aproximadamente a las 3 de la tarde Jesús hace esta expresión de dolor. Es decir, Jesús ya tenía en la cruz 6 horas, ya tenía ahí clavado, siendo víctima del sufrimiento, de la burla de los demás, ya tenía alrededor de 6 horas ahí. Pero lo primero que se me viene a la mente es que en medio de esta terrible agonía física y desde luego emocional y espiritual que estaba atravesando el Señor Jesucristo, antes de quizás, como decía Joel, querer bajarse de la cruz, o antes de lamentarse, o antes de quejarse, lo que hace el Señor Jesús es recurrir al Padre. Y ya también lo decía Juan, en esas oraciones. Y esta es una palabra de una oración, donde Jesús recurre al Padre diciendo: Dios mío, Dios mío. Y es una expresión de una comunión muy personal, muy profunda con Dios, donde Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es una frase muy teológica, muy profunda, que a lo largo de años y años y años, los estudiosos, los eruditos, han tratado de darle una explicación o un sentido para poder asimilarlo, pero no han llegado a un acuerdo de realmente qué significaba esto de por qué me has desamparado. No se ha llegado a abordar la explicación clara de esto. Y bueno, no voy a tratar yo tampoco de explicar en esta tarde el significado de estas palabras del Señor Jesús, de por qué me has abandonado, por qué me has desamparado. Pero sí podemos tratar de acercarnos al pasaje y preguntarle a Dios, bueno, ¿qué me quieres decir hoy en esta tarde? Podemos ver a lo largo de toda la escena de la crucifixión, hermanos, el cumplimiento profético del Salmo 22, de una manera clara, de una manera transparente. De hecho, este mismo Salmo 22, que es un salmo del rey David, comienza con esta frase del Señor Jesús. Dice el Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo
por ayuda. El Señor Jesucristo, hermanos, vino a completar todo lo que conocía la gente hasta ese momento de Dios. Todo el Antiguo Testamento, como lo conocemos hoy en día, el Señor Jesucristo vino a completarlo. Porque el Antiguo Testamento tenía huecos que apuntaban hacia Jesús, que todavía no estaban cumplidos, que no se habían visto, que no se habían asimilado. Pero el Señor Jesús vino a completar, vino a cumplir. Y este Salmo 22, a lo largo de este pasaje, de hecho el versículo 7 y 8 de este mismo Salmo 22 dice: todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: este es el que confiaba en el Señor, entonces que el Señor lo salve, si el Señor lo ama tanto, que Él lo rescate. Otra situación que se cumplió en la crucifixión del Señor Jesucristo. Y un pasaje más, Salmo 22, 17 y 18. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados. Este salmo, escrito por el rey David, es un retrato profético de este fatídico momento de la crucifixión. Jesús está sufriendo un terrible dolor físico, como humano. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Hay algunos cristianos que abordan la Escritura de una manera errónea diciendo: bueno, es que Jesús era Dios, todo el tiempo era Dios, entonces por eso pudo hacer milagros, por eso pudo actuar de esa manera, por eso pudo sufrir en la cruz porque era Dios. No, es un abordaje equivocado. Jesús era 100% hombre y Jesús estaba sufriendo al 100% en esa cruz como hombre, porque con este sufrimiento podemos ver claramente cómo Jesús se identifica con nosotros en todo. Si usted lo recuerda a lo largo del Evangelio, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús se molestó, experimentó tristeza, experimentó dolor, lloró. Jesús se identifica con nosotros. Y en este momento de sufrimiento Él se identifica plenamente con nosotros. Dice el apóstol Pablo allá en Filipenses 2, del 6 al 8, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios le elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Y la verdad, hermanos, es que hay momentos en que el dolor llega a nuestra vida. Las circunstancias difíciles nos ahogan y realmente somos movidos dentro de nuestra alma y de nuestro espíritu. Realmente hay veces que vivimos situaciones, o quizás ya has vivido situaciones en el pasado, quizás de niño, quizás de adolescente, de joven, que realmente quebraron tu corazón. Y el ser humano, por lo regular, por lo natural, se siente abandonado en los momentos de dolor. Se siente solo, se siente desprotegido. El dolor de cargar con el pecado, hermanos, el dolor espiritual de Jesús, de cargar con el pecado, de cargar con nuestro pecado, fue un dolor que Él sintió dentro de lo más profundo de su ser. Porque la Biblia dice que Él vino a cargar lo que nosotros debíamos haber cargado. Pero esa carga que estaba en su corazón, que estaba en su ser, que estaba en su espíritu, el Señor Jesús la estaba atravesando en ese momento, aparte del dolor físico, del dolor natural, del dolor del cuerpo. Recordaba el proceso de dolor de mi mamá antes de partir. Y estaba recordando y platicaba en unos momentos con mi esposa y yo por mi parte recordando el terrible trance de dolor que vivió mi mamá.
un dolor que yo nunca lo había visto, un dolor inexplicable, hermanos. La doctora que la estaba tratando para el dolor nos explicaba así: tu mami tiene tumor en el hígado, en otras partes de su cuerpo, y ahí genera dolor, dice, pero está en un nivel tan alto de dolor que todos los nervios de su cuerpo están sintiendo dolor. De tal manera que un par de ocasiones, tratando de consolarla, tratando de acompañarla, yo le tocaba la mano a mamá, así de: mamá, aquí estamos. Y ella se retiraba y se dolía profundo, y decía, me estremecía. Yo decía: ¿qué pasa? Mamá tuvo periodos en los que ella misma llegó a expresar: me estoy resistiendo a irme. Su cuerpo de manera natural se resistía a la muerte, y ella decía: me estoy resistiendo, ya no quiero resistirme, porque se cansó del dolor, hermanos. Decía: Dios, ya. Yo mismo le decía a Dios: Dios, ya, por favor, porque era el sufrimiento inexplicable. El dolor llega, hermanos. Puede ser un dolor físico como el que te estoy platicando. Puede ser el dolor de que perdiste a alguien muy amado. Puede ser el dolor de que alguien que amas te defrauda, te lastima, te violenta. Son dolores que llegan, hermanos, que vivimos, que atravesamos. Y vuelvo a preguntar: ¿qué podemos aprender del pasaje de hoy? ¿Qué podemos aprender acerca de lo que Jesús vivió y de lo que Jesús expresó? Porque lo expresó con un propósito, no lo expresó porque estaba desvariando, porque se estaba volviendo loco. Lo expresó con un propósito. El sufrimiento es parte de la vida humana. Tarde que temprano enfrentamos el sufrimiento. Pero Jesús nos enseña a acudir a Dios en esos momentos de terrible dolor, como Él lo hizo. Porque en efecto que Dios nunca se olvida de nosotros. Aunque tú te sientas abandonado, aunque tú te sientas solo, aunque tú te sientas desvalido, aunque tú llegues a pensar: Dios, ¿por qué te olvidas de mí? Dios en ningún momento se aparta de nosotros, porque somos sus criaturas preciosas. Somos esos por los que Él pagó el precio en la vida de Jesús, ahí en la cruz del Calvario. Solo en Dios encontraremos el descanso a nuestro sufrimiento, a nuestro pesar. Y hay algo más que pensaba yo, algo más que nos puede invitar a ser sensibles al dolor de los demás, porque a veces somos insensibles al dolor de los demás. A veces llegamos a juzgar el dolor de los demás, o a veces llegamos a juzgar las expresiones de dolor que tiene otra persona. Y Jesús nos invita: sí, acude a Dios, pero también tenemos que ser compasivos como Él lo fue ahí en la cruz del Calvario. Esta palabra, esta expresión, es la muestra del punto culminante, el punto máximo de dolor del Señor Jesús, donde Él se sentía desprotegido, desvalido. Sin duda que sí, sin duda que lo atravesó como cualquiera de nosotros. Pero Dios nos enseña a recurrir al Padre: Dios mío, acude a Jesús. Acude a Jesús y dale gracias. Demos gracias, como decía mi hermano Juan, por este momento, por este tiempo, por esta celebración, porque es una celebración de vida eterna para nosotros. Dios te bendiga. Hola hermanos, buenas tardes. Bueno, continuando con las palabras de nuestro Señor Jesús, pues vengo a presentarles la palabra número 5, que es tengo sed. Y bueno, pasaremos a leer Juan 19, 28, 29. Si podemos leerlo todos juntos, ahí está en la pantalla. Dice: Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo
y la acercaron a los labios de Jesús. Tengo sed. Bueno, si me pueden poner nuevamente el versículo 28, por favor. Yo creo que la primera cosa que me llamó mucho la atención al leer estos dos versículos es, pues sí, las palabras tengo sed, pero más que nada cuando dice aquí el versículo, Jesús dijo estas dos palabras para cumplir las escrituras, dice antes de la frase tengo sed. Esto me llama mucho la atención porque, pues, tal cual tengo sed, yo creo que es una palabra muy simple, muy sencilla, es algo que yo creo que como humanos y como, pues, necesidad física que tenemos todos de saciar nuestra sed, pues es algo que es una frase que todos vamos a repetir, no sé, quizás una vez al día o muchas veces a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es una necesidad humana, es una necesidad física, es algo que por lo que pues absolutamente todos experimentamos la falta de agua pues, para saciar nuestra sed. Entonces, yo me preguntaba, pues, ¿por qué será que estas dos palabras las dijo Jesús con la intención de cumplir las escrituras? Porque esto dice el versículo, dice que Jesús dijo, tengo sed, con el propósito de cumplir las escrituras, y para cumplir las escrituras. Entonces, de aquí pues vamos a ir al Salmos 69, que no está en la pantalla, pero aquí Salmo 69 específicamente, versículo 21, me voy a permitir leerlo, dice, en cambio de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Y bueno, aquí la palabra clave donde dice que le ofrecen vino agrio para la sed, es un versículo que claramente apuntaba a Jesús, es un salmo escrito por David, por el rey David. Claramente este versículo en particular pues apuntaba totalmente a Jesús, que dice de nuevo el versículo 21 de Salmos 69, me ofrecen vino agrio para la sed, y es algo que pues le vienen ofreciendo a Jesús también en la cruz cuando dice tengo sed. Entonces, desde aquí, bueno, me llama la atención una cosa en particular, el hecho de que le ofrecieron vino agrio. Esto, bueno, en otras palabras es vinagre, y me llama mucho la atención que estando en la cruz, después de, como ya dijeron mis hermanos aquí, que yo en la cruz ya el Señor estaba experimentando demasiado dolor, demasiado sufrimiento, tanto físico como mental, y la carga espiritual que tiene en ese momento era mucha. Entonces el Señor presenta esta necesidad estando en la cruz y dice tengo sed, y aún estando en medio de todo ese sufrimiento y en medio de todo ese dolor, en lugar de que se le haya provisto con agua, que es lo más normal que todos pensaríamos cuando alguien tiene sed, le ofreces agua o algo refrescante. Digo, hoy en día ya hay refrescos y todo, pero claramente no. Entonces en la época era algo pues muy normal, tengo sed, pues le das un vaso de agua. Aquí a Jesús ni siquiera se le ofrece agua, ni siquiera se le ofrece vino bueno, sino que se le ofrece vino agrio. Básicamente es vinagre. Si pues todos en nuestras casas tal vez creo que tenemos el famoso botecito de vinagre para manzana, bueno, vinagre de manzana, perdón. Y pues como sabemos todos, sabe horrible, y no solo basta con saborearlo, el simple hecho de olerlo es una cosa horrible. Esto básicamente es lo que se le ofrece a Jesús estando en la cruz en medio de todo su sufrimiento. En medio de todo su sufrimiento ni siquiera se le pudo conceder ese pues, deseo de tomar agua en ese momento, sino que se le ofreció quizás lo peor que había disponible en ese momento. Y bueno, regresándonos un poquito al Salmo 69, el cual habla sobre este ofrecimiento a Jesús sobre el vino agrio. Este Salmo 69, un poco hablando del contexto de él, fue escrito por el rey David y fue escrito con muchísimas palabras sobre sufrimiento debido a la persecución que pues, él sufría por el rey Saúl en ese entonces. Aquí en este salmo, pues David lo usa para describir el dolor y el sufrimiento por el rechazo y la persecución de Saúl. Y voy a leer algunos 2-3 versículos que están en este Salmo 69. El versículo 1 dice, sálvame, oh Dios,
porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Dice versículo 3, estoy agotado de tanto gritar por ayuda, tengo la garganta reseca, mis ojos están hinchados de tanto llorar, a la espera de la ayuda de mi Dios. Dice versículo 20, también del mismo salmo, sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. En este contexto David lo escribe, pues hablando de su propia experiencia en ese momento, pero estoy seguro que es algo que el mismo Jesús estaba experimentando durante estos días, no solamente en este momento en la cruz, sino en los días previos a ese momento. Aquí las palabras tengo sed reflejan un intenso sufrimiento, de nuevo dándole seguimiento al que hablábamos antes, reflejan un intenso sufrimiento de Jesús en la cruz. Las palabras tengo sed también reflejan la humanidad del Señor, pues es una necesidad básica que tenemos todos los seres humanos. Y de nuevo, hablando también sobre lo que ya mencionó el hermano Paul, recordamos por medio de estas palabras que pues, Jesús era 100% humano y también 100% Dios. Tenía estas necesidades y de primera mano el Señor experimentó tremendo sufrimiento en la cruz. Él sabe perfectamente lo que es estar en este mundo, nuestro Dios sabe perfectamente lo que es estar en este mundo, porque para eso vino, para eso mandó a su Hijo, vino literalmente para morir, vino literalmente para sufrir, y lo hizo por nosotros, y lo hizo por amor a nosotros. Dios se hizo hombre para morir, para sufrir, para experimentar el dolor de nuestros pecados. Y esto es algo que me sorprende mucho, siendo Él el Todopoderoso y siendo el Creador del universo, que haya tomado la decisión de, pues, ¿sabes qué? Voy a ir a habitar entre ellos, porque quiero saber qué es lo que experimentan ellos. Quiero, bueno, no saber más, ya sabía, pero deseaba experimentar lo que experimentábamos nosotros. Y también para algo en particular, poder crear una conexión con nosotros, que nosotros también nos sintiéramos a Él de manera más cercana, así como nosotros ya con ese sacrificio de Jesús en la cruz, ya nosotros podemos decir, cuando nosotros estamos en medio de nuestras pruebas y nuestros sufrimientos, ya podemos decir, sé que Jesús también ya pasó por eso, sé que Jesús me entiende a la perfección, e incluso sabemos que Él pues sufrió, al menos físicamente, en muchos aspectos muchísimo más de lo que quizás nosotros algún día podemos experimentar aquí en esta tierra. Entonces, algo que me gustaría dejar muy en claro, que se les quede muy grabado, que Dios conoce nuestras agonías, Dios conoce nuestras preocupaciones, Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce nuestras enfermedades, Dios conoce nuestras cargas, Dios también conoce nuestras dolencias físicas. Dios conoce todas y absolutamente cada una de las atribulaciones que pesan en nuestro corazón en este momento. ¿Qué nos toca a nosotros? Simplemente acudir a Él y correr hacia Él. Llevar nuestras cargas a aquel que sabemos que venció la muerte, llevar nuestras luchas a aquel que dominó los pecados del mundo y que ahora vive. Llevar nuestras cargas al único que verdaderamente sabemos, al único que verdaderamente sabemos que entiende nuestras angustias. Que muchas veces nuestros sufrimientos no tendrán mucho sentido para nosotros, que muchas veces no habrá ni una sola persona aquí en la tierra que pueda darnos un consejo o una verdaderamente palabra de aliento, lógicamente hablando de por qué te están sucediendo ciertas cosas. Cosas terribles le suceden a gente que no ha hecho absolutamente nada para merecerlo, y es parte del mundo en el que vivimos. Muchas veces no entenderemos el por qué suceden estas cosas, por qué les pasa a las personas que les suceden, y muchas veces caemos en la idea errónea de pensar, esta persona está pasando por esto por algún pecado que cometió en el pasado. Está totalmente mal. Es simplemente el mundo en el que vivimos. Así es, y así está de corrupto, pero sabemos, gracias a que Jesús vino y murió por nosotros y que resucitó, sabemos que podemos confiar totalmente en Él. Habrá dolor en este mundo al que nadie le encontrará sentido alguno,
Nadie realmente te entenderá más que nuestro Señor. Descansemos en Dios, en su consuelo, en su fidelidad y su eterno amor para con nosotros. Lo único que tenemos que hacer, y les invito mucho, es ir hacia Él. Dice, ya para terminar, Juan 16:33. Estas son palabras del Señor Jesús y dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio y un honor estar parado aquí al frente, tomando el tiempo de la palabra. Y a mí me tocó la sexta palabra o la sexta frase que está allí continuando, acaba de decir Samuel, allí en el Evangelio de Juan, pero ahora el verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Qué significa esta frase? Consumado es. Proviene del griego tetelestai, porque a lo mejor la frase consumado es ya se terminó, ya se acabó. Pero si nos vamos a su original, tetelestai, era una frase o una palabra usada al término de los contratos. Cuando se tenía una deuda en aquellos ayeres y se finiquitaba, decían tetelestai, ya no se debe nada, se acabó. Por ahí luego a veces dice, se finish, todo se terminó, tetelestai. Entonces el Señor Jesús estaba diciendo que a lo que vino Él estaba terminado. Ya no había más nada que hacer. Él había dicho esta situación. ¿Y qué significa todo eso? ¿Qué representa esta frase en mi vida, en tu vida? Pues no queda otra más que comprender y decir que ya no hay nada más que hacer para nuestra salvación. Él ya había hecho lo que se tenía que hacer y ya no hay nada que agregarle. ¿Y qué voy a hacer ahora yo con esta frase? Ya está todo hecho, ya todo está consumado. Pero nosotros tenemos que voltear a verlo y a decirle al Señor que lo aceptamos. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora, ¿qué estás haciendo tú con el Señor Jesús? ¿Qué estás haciendo tú con todo lo que el Señor hizo? Eso es lo que me enseña esa frase. ¿Qué quiere decir el texto? Es que todo está cumplido, que todo ya se acabó, que resta nada más que yo tome una decisión, que tome esa decisión de hacerlo. ¿Y cuál es esa explicación para aplicarlo a mi vida? Pues que tengo que aceptarlo, que tengo que estar presente. Él cumplió a cabalidad todo cuanto Él vino a hacer. Y por eso Él es el único que puede decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él es el único que tiene esa autoridad de hacerlo. Y está fácil la entrada. Hay gente que cuando anda uno predicando, a mí me tocó hacerlo ya muchos ayeres en mi juventud, y preguntaban: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Acepta que eres pecador y reconoce a Jesús como el Salvador de tu vida. Pues sí, así de fácil, sí, así de sencillo. El problema
el orgullo nuestro, que no queremos ceder ese espacio a Jesús en nuestras vidas. Lo dejamos como que medio entrar a un resguardo, pero bueno, aquí hasta aquí. Yo decido en esto, yo decido en lo otro. Pero el Señor Jesús aquí está diciendo consumado. En la palabra anterior que nos explicaba Samuel, él dijo, sed tengo. Y ciertamente le acercaron un hisopo, como ya lo mencionaron, con vinagre, pero combinado con mirra. Y él no lo quiso. Le acercaron el hisopo, pero él nada más tocaron sus labios ese hisopo. ¿Por qué? Porque él en su divinidad no quería anestesia. Eso se utilizaba como un analgésico. Vinagre con mirra. Y nomás le refrescaron los labios, pero él no lo consumió. Porque él estaba queriendo estar totalmente consciente de la obra que estaba llevando a cabo. No voy a tener ningún sedante. Y lo vimos ahí. Y bueno, son demasiadas cosas, hay muchas palabras que en ese momento, ya para esta hora, al filo de las 3 de la tarde, que es cuando ya está en los últimos momentos, diríamos hoy en día, ¿verdad? Ya está en su agonía, se estaban cumpliendo tantas promesas, tanta palabra. Nomás me voy a permitir leerles ahí en Isaías 53, versos 7 y 8, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. La palabra de que Isaías había escrito mucho tiempo atrás, ahí en la cruz, al decir Jesús, tetelestai, consumado es, se estaba cumpliendo. Es tremendo ver eso. Y como mis hermanos que han pasado, han mencionado, han hablado de muchos salmos, yo nada más se los dejo de tarea porque no lo voy a leer ahorita. El Salmo 110. El Salmo 110 también es considerado dentro de los salmos que hablan del Señor Jesús mesiánico. Este salmo se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Entonces, es eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Él ya hizo lo que tenía que hacer. Y el hecho, como ya nos han dicho mis hermanos, de que estemos en la iglesia, que tengamos, nos mencionaron, podemos tener un ministerio, podemos hacer 1000 cosas buenas, yo no digo que sean malas, pero ¿dónde tienes a Jesús en tu vida? ¿Realmente es el centro de tu vida? ¿Realmente quieres servirle? ¿Realmente quieres seguirle? Para que la frase, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, consumado es, entonces, como lo podemos decir hoy en día aquí, ahora la pelota está de nuestro lado. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a reaccionar a eso? Él ya hizo lo que teníamos que hacer, lo que Él tenía que hacer. Ahora nosotros podamos hacer y entender lo que Él necesita y demanda de nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nosotros somos los que debemos de dar el siguiente paso y tener la cobertura que Él nos está dando y la vida eterna que nos ofrece para poder gozar de todos los privilegios. Pero a veces nada más vemos los privilegios, pero no queremos ver las obligaciones. Él ya hizo y ya hemos estado viendo el paso a paso, todo lo que Él sufrió,
ya no los narraron. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer para seguir? El Señor les bendiga. La séptima palabra o la séptima frase que nuestro Señor Jesús mencionó en la cruz, allá en Lucas capítulo número 23, versículo 46. Si lo tenemos ahí en pantalla, lo voy a leer yo y usted por favor me sigue con su vista. Dice así: después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Hermanos, amigos, nuestro Señor Jesús en esta última palabra está literalmente pues dando su último suspiro. Y está demostrando una confianza, hermanos, una confianza absoluta en Dios. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué una confianza absoluta? Bueno, pues porque Él literalmente está entregando su espíritu. Literalmente le está diciendo al Padre: Señor, ya voy para allá. Esta última palabra, mis hermanos, sería el comienzo, y escuchemos bien, sería el comienzo de nuestra redención. Para Jesús fue su última palabra aquí en la tierra, pero para nosotros fue y es nuestro comienzo en la redención. Porque segundos después de esta frase, segundos después de que Jesús dijo: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, dice la Biblia que murió. Y de ahí, usted y yo tenemos redención en ese preciso momento. Entonces, ¿qué podemos aprender, mis hermanos, de esta frase? Tengo dos verdades que podríamos nosotros aprender. La primera, esta palabra nos invita, primero que nada, a depositar toda nuestra confianza en el Padre, así como Jesús lo hizo. Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Hermanos, estar en manos de alguien representa completa rendición y confianza. Por ejemplo, cuando usted está con el médico, usted está ahí en el hospital, le dice al doctor más o menos así: doctor, mi familiar está en sus manos. Doctor, por favor, haga algo. Lo dejo en sus manos, doctor. O quizá usted ha escuchado en las noticias que dicen más o menos así: este delincuente cayó en manos de la policía, ¿verdad? O quizá a lo mejor decimos cosas como: mi caso legal está en manos de los abogados. Entonces, cuando uno dice estas palabras, estás diciéndole o estás dándole completa confianza o completa rendición a aquella persona que le estás diciendo: estoy en tus manos. Bueno, pues es precisamente lo que Jesús dijo. De la misma manera, el Señor Jesús está dejando todo en manos de su Padre, en una eterna rendición. ¿Qué podemos aprender? Lo segundo que podemos aprender de esta frase, podemos aprender que esta palabra nos invita a sentirnos seguros en las manos de nuestro Padre. Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos.
Hermanos, las manos representan algo seguro. Un ejemplo: no te preocupes, no te vas a caer, yo te tengo en mis manos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Cuando éramos niños, recordamos esa frase. Nuestro padre, nuestra mamá o nuestro papá nos tomaba fuerte de nuestras manos y no nos caíamos. A mí me gustaba ir por las orillitas de las banquetas, de esas cuadradas, haciéndole como del equilibrio. Y mi papá me agarraba y no me caía. Entonces, para un niño sentirse seguro, para un niño sentir las manos de su padre le da seguridad. Entonces Jesús en su humanidad sabía que el lugar más seguro, hermanos, era estar con su Padre. Jesús no solo nos enseñó a cómo vivir, Jesús también nos enseñó a cómo morir. Decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No sé qué nos vaya a tocar. No sé cómo vamos a morir cada uno de nosotros. Si vamos a estar inconscientes, si en un accidente, no lo sé. Dios quiera y nos dé tiempo de decir estas palabras: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, y morir. Bueno, a Jesús lo dijo. Y Jesús nos está enseñando a cómo morir también. Hermanos, Jesús se entregó hasta el último suspiro. Nosotros, ¿cómo vamos a actuar? Y yo quiero hacer una invitación después de que hemos visto ya estas 7 frases, 7 palabras de nuestro Señor. La pregunta que te tengo para ti es la siguiente: ¿qué vas a hacer con estas frases? ¿Qué vamos a hacer con estas palabras que hemos escuchado? Hay de los que hace muchos años tomaron estas palabras y las hicieron propias y le dijeron al Señor: quiero comprometerme a seguirte. Hay de los que todavía tienen dudas, pero se acercan como Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en el juicio de Jesús? No estaba tan cerca como decir soy de sus seguidores, pero no estaba tan lejos para decir soy de los pecadores. Estoy ahí. Y a veces así estamos muchos de nosotros, como Pedro. No soy tan santo, pero tampoco tan pecador. Estoy en medio. Pero yo te hago la invitación el día de hoy. ¿Qué tal si nos decidimos para qué lugar nos vamos? ¿Qué tal si hoy le dices al Señor: sabes, he escuchado tus enseñanzas, quizá año tras año veo la película de Jesús, quizá año tras año, cada Semana Santa vengo a la iglesia a escuchar palabra de Dios, pero qué tal si le decimos: Señor, hoy mismo me quiero comprometer contigo en un compromiso verdadero? Y yo solamente quiero hacer una pregunta. Aquella persona que quiera comprometerse de verdad y seguir al Maestro, levante su mano. Solamente, no lo vamos a hacer pasar aquí al frente, solamente alguien que diga: yo me quiero comprometer con Dios a seguirlo. ¿Habrá alguien aquí? ¿Dos? ¿Alguien más? Amén. Muy bien. Oramos, ¿qué les parece? Oramos. Padre Santo, has visto las manos levantadas aquí. Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo entre en sus vidas, Señor. Y que ese compromiso que cada uno de mis hermanos y esta pequeña ha hecho, Señor, tú le escuches. Y tú des un crecimiento en su corazón, Señor. Y aquí estamos nosotros como iglesia para apoyarles, para animarles y crecer juntos como a ti te agrada, Señor. Gracias, Padre, por este sacrificio que hoy estamos celebrando. A esta hora, tú ya habías muerto, Señor.
A esta hora, tus discípulos estaban tristes, el cielo completamente nublado, el velo del templo completamente roto. A esta hora, Señor, se respiraba una tristeza profunda en tus seguidores. Pero 3 días después hubo una gran alegría. Y Señor, el domingo aquí vamos a estar recordando esa gran alegría. Recibe, Señor, en tus manos a estas hermanas, a estos hermanos, a estos niños que levantaron su mano. En tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.